Hermanos, que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. No sé cuántos de ustedes están desvelados o porque les quitaron una hora de su tiempo, ¿verdad? En el reloj que adelantaron una hora. Vamos a saber quién no adelantó su reloj cuando dentro de una hora llegue. Aquí. El día de hoy vamos a ver el tema, lo que no proviene del Padre. Lo que no proviene del Padre es lo que vamos a ver el día de hoy. La base obviamente está en 1 de Juan 2:16, es donde nos estamos basando para eso. 1 de Juan 2:16. Y nos vamos a basar en ese versículo para hacer los 3 puntos del día de hoy. Ahora, hay ocasiones en la vida, en las que uno se pregunta si algo viene de Dios o no, en el sentido de saber discernir si algo es una bendición o no, o si mi corazonada viene de Dios o no, o si eso que veo venir a mi vida es de Dios o no, y aceptarlo, o más bien rechazarlo. Entonces, por eso que es muy importante ver en esta cita, 1 de Juan, capítulo 2, versículo 16. Vamos a ver, ¿verdad?, cómo es importante ver, ¿verdad?, qué viene de Dios y qué no viene de Dios. Ahora, nada más me voy a basar en esta cita, porque pues el tema es muy amplio y podría uno decir más cosas. Pero 1 de Juan 2:16, ahí lo tienen ustedes. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces, por eso el mensaje del día de hoy lo titulamos lo que no proviene del Padre. Y como pueden ver ahí, son 3 puntos, 3 cosas que está indicando ahí, que eso viene del mundo, no del Padre. Entonces, el número 1 es, los deseos de la carne no provienen del Padre. El número 2 es, los deseos de los ojos no provienen del Padre. Y el número 3 es, la vanagloria de la vida no proviene del Padre. Entonces, muy importante. Entonces, primero, con los deseos de la carne no provienen del Padre. Veamos ahí Gálatas capítulo 5, vamos a ver del 16 al 21. Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 21. Es muy importante ver esto, ¿verdad? Gálatas 5, 16 al 21. Dice así: digo pues, andad en el Espíritu y no, como dice ahí, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Versículo 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora, versículos 19 y 20 menciona, y 21 menciona a qué se refiere con eso de los deseos de la carne. Fíjense lo que dice el versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora, no sé si fijaron en algo. Menciona eso de la carne, pero menciona 2 frases diferentes. Me refiero a que ahorita acuérdense que el punto número 1 estamos viendo los deseos de la carne no provienen del Padre. Ahora, si se fijan hablando eso de las 2 frases, no sé si se acuerdan cuando estábamos viendo Gálatas, el libro de Gálatas, la epístola de los Gálatas como estudio bíblico. Fíjense cómo cuando dice el versículo 16, digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis, ¿qué cosa dice? Los deseos de la carne. Ahora, fíjense, es deseos de la carne. Y fíjense lo que dice el versículo 19. Y manifiestas son, ¿qué cosa? Las obras de la carne. Entonces, cuando estábamos estudiando la epístola de los Gálatas, vemos, fíjense qué curioso. Una cosa es los deseos de la carne y otra cosa son las obras. A veces, por decirlo así, es lo mismo y a veces no. ¿A qué me refiero? Acuérdense, por un lado estamos diciendo que hay que decirle no a los deseos de la carne, porque cuando uno no le dice no a los deseos de la carne, entonces se manifiestan las obras de la carne. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, los deseos de la carne. Vamos a irnos, por ejemplo, a la palabra aquí en ahí en el versículo 20, que dice pleitos, celos, iras, contiendas. Ahora, ¿cuántos de ustedes su carne le desea andar en contienda y pleitos con alguien más? ¿A cuántos de ustedes su carne le desea andar en contienda y pleitos con alguien más? Ahora, ¿cuántos de ustedes su carne le desea andar en contienda y pleitos con alguien más? Ahora, ¿cuántos de ustedes su carne le desea andar en contienda y pleitos con alguien más? Ahora, ¿cuántos de ustedes su carne le desea andar en contienda y pleitos con alguien más?
Uno tal vez diría, pues no, realmente no, o sea, a mí no me gusta. Entonces, pero si fijan, ahí dice que esa lista es de las obras de la carne. Es decir, está obrando de esa manera. Pero al obrar de esa manera no significa que, yo amanecí el día de hoy con mucho deseo de airarme. ¿Verdad que no? O sea, no hay nadie que diga así, yo tengo mucho deseo de andar de contencioso. O yo tengo, o sea, no. Pero eso es como se manifiesta, esa es la obra de la carne. Entonces hay que ver de raíz, o sea, si uno quiere realmente luchar contra la carne, es ver, ok, ¿cuál es eso que desea mi carne que hace que yo obre de esa manera? Entonces, si fijan, entonces, por ejemplo, cuando dice ahí pleitos, celos, iras, contiendas, por ejemplo, vamos a decir que usted está en el carro y de repente alguien le rebasa y se mete, ¿verdad? Hace algo así malo y todo eso. Y usted se enoja, ¿verdad? ¡Ay, ay! Ahora, la ira esa es porque usted tiene deseo de enojarse, o es más bien, ¿cuál es el deseo de la carne? O sea, la obra de la carne fue que se airó, pero el deseo fue que tal vez, no, aquí yo soy el número uno, vea. Aquí solamente mis chicharrones truenan, vea. ¿Cómo se le ocurre a ese atravesarme a mí? Que no sabe quién soy yo. Entonces, si fijan, el deseo de la carne es el hecho de la soberbia, es el hecho de yo sentirme que yo soy más que aquella persona que se me atravesó, que aquella persona que se me metió. Yo soy más importante. ¿Sí? Fijan, entonces ese es el deseo de la carne, pero se manifestó con enojo, con ira, entonces con obra de la carne. Entonces así uno puede ver en todas estas enemistades, pleitos, de contienda. ¿Cuántos de ustedes entonces les gusta andar de pleitos con su vecino? Nadie, ¿verdad? Entonces, no es un deseo de la carne, es una obra de la carne. Pero entonces, ¿cuál es el deseo? Pues porque entonces las cosas no están pasando como yo quiero, ¿verdad? O es que no está respetándome, ¿verdad? O es que no me está tratando como me merezco, ¿verdad? Entonces, fíjense, entonces ahí el deseo de la carne otra vez es como, otra vez el egoísmo, el que uno es el primero, ¿verdad? Que uno es más importante que el otro, que uno es el que realmente a las personas lo tienen que respetar. Y hay unas personas que hasta piensan que los demás tienen que adorarlo, ¿verdad? Así, o sea, entonces ese es el deseo, el hecho de que yo ser el número uno, yo ser el centro del universo, o como unos dicen, yo ser el ombligo del universo. Entonces, se fijan, o sea, otra vez, porque tal vez usted hace algo que es una obra de la carne y llega a sentir remordimiento, ¿no? Pero sí, yo me siento mal y todo eso. Pero entonces, ¿por qué lo hizo? Y luego, pues es que tal vez usted entonces tiene que ver ahí de raíz. ¿Qué fue? O sea, ¿cuál es el deseo de mi carne que haga que yo actúe de esta manera? Entonces, de esa manera, no nada más simplemente va a tratar de no hacer aquella obra de la carne, sino que de raíz va a ver cuál es el problema, qué es lo que me estás a mí haciendo. Por ejemplo, adulterio, es el primero que está ahí en el versículo 19, dice adulterio. Mira, no creo que alguien se despierte en la mañana y diga, este día tengo ganas de adulterar, sino que esa es la obra de la carne. Pero el deseo, ¿qué fue? El deseo tal vez de que, sentí ganas, ¿verdad? Sentí ganas de dormir con alguien, ¿verdad? Sentí ganas de hacer esto, aquello, ¿verdad? Y o mi cónyuge está lejos, no se va a dar cuenta. ¿Y acá voy a hacer yo? Y aquí nadie supo nada. Entonces el deseo es una cosa y otra cosa es lo que se manifiesta, ¿no? Entonces, otra vez, ¿sí me explico a lo que estoy refiriéndome con todo eso? O sea, que hay que ver la diferencia entre deseo y obra, porque tal vez si no es lo mismo, entonces tal vez uno tiene que ver, ok, yo estoy obrando de esta manera, tengo que ver cuál es la raíz del problema, o sea, que quiero ver qué es lo que es mi deseo. Es como aquellas personas, ya hablando de cosas bien trágicas, las personas que se suicidan. No es su deseo suicidarse, es decir, no es ¡ay, qué rico, me voy a suicidar! Pero ¿cuál es su deseo? Ya no quiero sentir este dolor. Ya no quiero estar en esa situación. Ya quiero desaparecer de aquí. O sea, si se fijan, o sea, el deseo es algo, pero ¿cómo lo resolvieron? O sea, con una obra de la carne y ¡pum! Se quitaron la vida.
no porque lo deseaban, no era eso lo que deseaban, pero que deseaban otra cosa y lo manifestaron de esa manera. Entonces, por eso es bien importante el número 1, los deseos de la carne no provienen del Padre. Vean, los deseos de la carne no provienen del Padre. Entonces, si no provienen del Padre, usted luego de raíz córtelo para que entonces no manifieste esa obra de la carne que va a manifestar. Y fíjense lo que dice ahí mismo en esa misma cita. No leímos el versículo 24. El versículo 24 en Gálatas 5, 16 al 21. Entonces dice el versículo 24: porque los que son de Cristo han crucificado, ¿qué dice ahí? Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Sí? Fijan, entonces lo que uno tiene que crucificar son las pasiones y los deseos de la carne. Y entonces de esa manera, entonces ya no va a haber esas obras de la carne, porque usted ya mató, crucificó la carne con sus pasiones y deseos. Ahora fíjense lo que dice Romanos 6, si pueden ir conmigo. Voy a leer Romanos 6, versículo 4 y versículo 6. Versículo 4 y versículo 6 de Romanos 6. Entonces acuérdense, dice aquí: los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y entonces, como obviamente lo hemos también crucificado, entonces también ya tenemos el don del Espíritu Santo, y por eso en Gálatas, como ya vimos, dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces en Romanos 6, versículo 4, ¿qué dice? Porque somos sepultados juntamente con Él, o sea, con Cristo, para muerte. ¿Sí? Fijan ahí, ¿para muerte de qué? Pues del hombre viejo, de la carne, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros, ¿qué dice? Andemos en vida nueva. Y luego el versículo 6: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces es la cosa, es destruir, matar, crucificar los deseos de la carne. O como vimos en Gálatas 5, que crucifican la carne con sus pasiones y deseos. Entonces, porque es cierto, había un hermano aquí, vea, que a mí me explicó acerca de cómo él estaba luchando mucho con algo. Y le invocó, le imploró a Dios y todo eso, que se lo quitara y todo aquello. Entonces dice, y él mismo vio la diferencia. Dice: una cosa es que tú andes tratando de disciplinadamente tratar de quitarte algo, y voy a hacer disciplina, pero cae. Pero qué diferente es cuando de repente ya no sienten ni la necesidad de hacerlo. Ya ha habido varios testimonios de personas que me han dicho a mí que le imploraron a Dios y todo eso, y eran diferentes cosas, no era lo mismo, pero era algo que era un deseo de la carne de ellos. Y sí, dice, a veces me disciplinaba y pasaba un año tal vez sin hacer esto o aquello, y otra vez caía, pues sí, y que no, y que sí, y que no, hasta que ya una vez, aquellos implorándole a Dios y todo, o sea, en serio, de repente, ¡fum!, se les fue ese deseo. Dicen ellos: no es lo mismo andar batallando con algo que ahí está como que el león rugiente buscando a quien devorar, y otra vez cuando a tiro ya no siento ni siquiera el deseo de eso. ¿Cómo se podrá vencer más el pecado? Pues cuando ya el deseo no está ahí. Entonces hay que buscar eso, hay que buscar qué es lo que estoy deseando. Porque acuérdense que algo que Dios dice que Él hace y que nosotros debemos hacer es que Él aborrece el pecado. Entonces uno no puede desear algo que aborrece. ¿Sí me explico? Entonces hay que aprender a aborrecer el pecado. Ese pecado que está tratando de llevarnos a la muerte, que está tratando de llevarnos a que nosotros cometamos pecado, esa tentación, que qué bueno que ya no sea tentación, que digamos, yo ya lo aborrezco. Entonces piense qué cosas, deseos tiene su carne, porque otra vez no todos tenemos los mismos deseos. Hay unas personas que tienden a una cosa, otras personas que tienden a otra cosa. Entonces eso que usted estaría batallando, cheque, vea, y si no lo identifica, pues simplemente mire las obras de la carne que está haciendo, y entonces identifique cuál es la raíz. Ok, esta es la raíz, esto es lo que realmente está deseando mi carne. Entonces usted
aprenda a aborrecer eso. Y así también pídale a Dios y que lo fortalezca y que sea con Él, y obviamente lea la palabra de Dios. Y entonces, si usted no es cristiano, pues en primer lugar hágase cristiano, ¿no? Pero después también, ¿verdad? Ya cultive esa comunión con Dios, y aparte de aborrecer aquello que Dios aborrece, y va a vencer siempre entonces los deseos de la carne, porque entonces ya después se van a ir desapareciendo esos deseos. Entonces vamos a ir ahora a Efesios capítulo 2, Efesios 2, 3 al 10. Porque Romanos 6, 4 al 6, si se fijaron, está hablando en el contexto del bautismo, ¿no? De que como nosotros no podemos andar siguiendo en el pecado, ¿verdad? Para que la gracia abunde, en ninguna manera debemos andar siguiendo pecando, sino que ya hemos muerto junto con Cristo en el bautismo, ¿verdad? Para que entonces vivamos a una vida nueva. Pero fíjense lo que dice Efesios 2, 3 al 10. Efesios 2, 3 al 10. Entre los cuales también nosotros, cuando dice entre los cuales, se refiere a los hijos de desobediencia, se refiere a los del mundo. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos, dice, en otro tiempo. Y luego, ¿qué dice ahí? En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Versículo 8. Porque por gracia sois salvos, ¿por medio de qué dice? De la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y luego versículo 10, ¿qué dice? Porque somos hechura suya, o sea, una vez que somos cristianos, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, vamos a ir apagando todo eso de los deseos de la carne, y vamos a ir desarrollando, desenvolviendo los deseos del Espíritu, o sea, el fruto del Espíritu. Entonces, acuérdense, los deseos de la carne no provienen del Padre. Los deseos del Espíritu, eso sí, ¿verdad? O sea, lo que Dios quiere, la voluntad del Espíritu Santo en nuestras vidas, eso sí viene de Dios. Entonces, cultivemos eso, ¿verdad? O eso, para que entonces desarrollamos ese querer. Por ejemplo, hoy en la mañana, como anoche nos quitaron una hora de día, no se vale, una noche de sueño. Tal vez su carne decía, ay, ¿para qué voy a la iglesia? Acabo que la iglesia somos nosotros, aquí leo la Biblia. Pues obviamente eso somos nosotros, no nada más uno, cada uno somos miembros, o sea, pero entonces la carne va a decirle, ay, no, aquí estoy bien rico, ¿verdad? Un pancito, un cafecito, y sí, ya los estoy hambriando. Ay, mira acá, pero el Espíritu dice, no, vamos a la iglesia, vamos a congregarnos, vamos a alabar a Dios, vamos a celebrar a su nombre. Entonces está esa lucha, hasta en cosas tan sin chistes así, o sea, también. Entonces está el deseo de la carne contra el Espíritu. Entonces, pero cuando usted desarrolla el buen deseo, o sea, no los deseos de la carne, sino el buen deseo, usted siempre va a estar queriendo hacer su voluntad. No lo va a estar haciendo porque tengo que, sino porque quiere, porque ya los deseos de Dios son también sus deseos. Todo lo bueno. Entonces es muy importante hacer eso. Entonces, número 1, los deseos de la carne no provienen del Padre. Acuérdense, entonces cada vez que usted está enfrentando una situación o una decisión que usted tiene que hacer en su vida, o que está una corazonada, ¿verdad? O dice, ¿esto vendrá de Dios o no? Piense, ¿está satisfaciendo su carne o está realmente satisfaciendo un deseo de Dios? Entonces, muy importante, porque si es de la carne, entonces no es de Dios. Ahora, número 2. ¿Los deseos qué? De los ojos no provienen del Padre. Acuérdense, nuestra cita base es 1 Juan 2:16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces, número 2 es, los deseos de los ojos no provienen del Padre.
Uno dice, ay, pues qué bueno que imagínense los que son ciegos, pues ya no tienen los ojos que andar. Pero uno, no, yo quiero mis ojos, ¿verdad? No quiero que algo malo les pase. Yo creo que tarde o temprano yo voy a andar aquí con unas gafas, con unos lentes, porque de repente en la mañana como que amanezco desenfocado. Y luego ya después poquito a poquito como que se me van enfocando los ojos. Algún día los voy a sorprender y van a decir, oh, mira, el hermano Elmer sacó unos lentes. Es que yo voy a seguir el ejemplo del hermano Julio, que también con lentes. Entonces los deseos de los ojos no provienen del Padre, los deseos de los ojos. Fíjense lo que dice Lucas 11:34. Lucas 11:34. Y es que a final de cuentas, o sea, los ojos, todo depende de lo que uno tiene en el corazón realmente, ¿verdad? Cómo va a usar uno los ojos. Ahora es interesante porque los ojos se puede decir que es el único órgano interno que lo tenemos en el exterior. Es el único órgano interno que lo tenemos, por eso abrimos y cerramos, ¿no? Porque tiene que cuidarse, tiene que tener agüita y todo eso. Son muy delicados los ojos, son muy preciados, pero es muy importante usarlos bien. Entonces Lucas 11:34 dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. ¿Es cierto o no es cierto que uno como que parece que uno le puede ver el alma a la persona a través de los ojos? Sí, ¿verdad? Ay, sí. Ay, no. Ay, sí. Así, hasta los niños, ya cuando de repente, ay, no les gusta algo, ¿verdad? Como que quieren como que desaparecer de ahí. ¿Y qué hacen? Como que piensan como que ya no viendo, ya no estoy ahí, ¿verdad? Así, los ojos. Pero sí, o sea, los ojos como que uno puede ver el alma a las personas. Entonces Lucas 11:34 dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Hay otra, en el versículo de Mateo menciona esto mismo y habla que sí, o sea que como la luz, dice, si la luz que está en tus ojos es tinieblas, ahora imagínate cuántas tinieblas no tendrás entonces en todo el cuerpo. Entonces fíjense cómo depende de cómo es el ojo. Ahora, es interesante porque habla cómo lo malo puede entrar por los ojos, ¿no? O sea, en el sentido de depende, dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Me recuerda a otra parte del cuerpo, la lengua. ¿Se acuerdan que habla también, habla la Biblia de la lengua y cómo lo podemos usar bien, mal? Dice, hasta para prender un fuego, y él mismo se influye por el infierno, o sea, cosas así que habla tremendo, ¿no? Pero hay una parte del cuerpo que lo menciona como algo bueno. La fe viene el oír, y el oír con la palabra de Dios, ¿verdad? Y claro, es que en aquel entonces no era como que cada quien tenía su Biblia en su regazo, sino que obviamente antes de que fuera la Biblia, pues era lo del Antiguo Testamento, ¿no? Y nada más había una copia en la sinagoga, y a los demás a leerlo, oyendo. Y así uno puede ver las historias del Antiguo Testamento. Cuando de repente descubrían los manuscritos, y decían, oh, wow, mira lo que hemos descubierto, y traían todos, entonces a escuchar lo que se oye de la palabra de Dios, y les compugía el corazón. Ahora, es algo bien interesante lo que les voy a decir. Digo interesante porque yo no me había dado cuenta de eso, sino hasta hace poco. En el caso, o sea, como eso, estoy hablando de eso del oír, ¿no? Es interesante, ustedes saben cómo a veces tenemos cosas en la pantalla, ¿no? Tal vez podremos tener una predicación y ponemos cosas en la pantalla y ilustraciones y todo eso y aquello. Y hablando yo ustedes saben cómo lamentablemente en el mundo hay lo que son los lobos rapaces. Hay lo que son los falsos maestros. Y los que nada más andan, pero nada más por el dinero y cosas así, todo ese tipo de cosas. Es interesante, pero lo que yo he visto es de que ellos no utilizan ilustraciones visuales. Es todo con lo que dicen. ¿Sí me explico? O sea, todas las personas están oyendo. O sea, es increíble cómo el poder de la persuasión del habla
no de andar poniendo y montando ilustraciones y esto, sino con lo que oye. Entonces lamentablemente, ¿verdad? Y obviamente Jesús nos advierte de que como pues hay falsos maestros y engañarán, ¿qué dice? A muchos, habrá muchos falsos maestros y engañarán a muchos, pero es interesante, ¿verdad? Cómo es. Por eso también del oído. Entonces, qué interesante, o sea, cómo nosotros tenemos que prestar mucha atención o ver a qué estamos oyendo, ¿no? Pero ¿qué dice Jesús cuando Él menciona que Él es el buen pastor? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, ¿verdad? Y no seguirán al extraño porque no conocen su voz. Pero qué mal que en vez de utilizar el oído, ¿verdad?, para tener fe en Dios, entonces lo estamos empezando a usar, pero para oír al extraño. Entonces no seamos así. Entonces, volviendo otra vez aquí, estamos hablando acerca de los deseos de los ojos. Como los deseos de los ojos no provienen del Padre. Y habla de que como la lámpara del cuerpo es el ojo, ¿verdad? Y si el ojo es bueno, pues lo vas a utilizar bien, ¿verdad? Pero si es malo, lo vas a utilizar para mal. Y todo tú se va a llenar de inmundicia. Ahora, una ilustración, porque uno dice, bueno, si los deseos de los ojos es malo, no viene del Padre, entonces ¿qué pasa cuando uno está pensando en casarse con alguien? ¿Qué tiene que hacer uno? Pues conseguir la más fea. Algo indeseable. ¿O qué, verdad? O las mujeres van a decir, ¿verdad? Pues no, hombre, este está guapo, con este no, con el más feo. ¿Se han visto, no, ustedes que de repente pasa eso? Que de repente dicen unos, oye, este chavo, ¿cómo se consiguió a esa? Y ponen al pobre, y a veces hasta dicen de qué país es y todo eso. Y dicen, no, hombre, este fulanito de tal, y mira, se casó, y ponen que una bien bonita y todo. ¿Cómo le hizo? No, el amor es ciego, y así dicen así. Entonces, qué suertudo él, así dicen. Y entonces uno dice, bueno, ¿qué? Pero, por ejemplo, yo les voy a ser sincero ya. Porque como dicen cuando la persona que nada más se fija en lo exterior, dicen, es superficial, ¿no? Ahora, yo quiero decirles, yo con Jenny, ándale, que para decir los hermanos, ¿verdad? Yo soy superficial, yo sí me fijé en lo exterior, ¿verdad? Pero sí, lo primero que me fijé es eso de cristiano, ¿no? O sea, eso es lo importante. O sea, si la persona es cristiana o no. Obviamente, de las dos maneras. O sea, si al muchacho que tú estás pensando, tú eres la muchacha, pues piensa que primero que nada sea cristiano. Si es una muchacha, pues cristiana. Muy importante que no sea cristiano nada más de porque viene a la iglesia. No, porque muchos pueden venir a la iglesia, pero nada más vinieron, pero para ver qué conseguían. Y están igual, no salen igual. Los dos estaban pretendiendo y salieron pretendiendo y se conocieron ya después. Entonces, no, o sea, es muy importante entonces realmente conocer a un muchacho, una muchacha. Estoy hablando con solteros. Estoy hablando de que cómo ver que alguien que sea cristiano o cristiana, pero de verdad. Y también uno que también uno sea un cristiano de verdad. Porque como no se vale que andar uno, yo quiero una cristiana bien de verdad, y que uno no sea de verdad. Entonces eso sí fue eso es lo que sí, por la razón por la cual yo me quise casar. Ahora, obviamente también está bien chula, pero qué culpa tengo yo, ¿verdad? Entonces sí, y yo sí le digo a ella, y dispénseme, pero le digo, obviamente, la razón por la que yo sí pensé, no, me quiero casar con ella porque es cristiana, pero yo sí le digo, si hubiera sido fea, no me hubiera casado contigo. Le digo así, yo necesitaba una que fuera bien bonita. Entonces eso pasó, ¿verdad? Pero sí se fijan cómo a lo que voy es esto, vean. Obviamente hay cosas, vean, que uno va a ver y le va a gustar. Puede ser hasta una casa, puede ser hasta un carro, un perrito, y obviamente de una u otra manera le atraerá a su vista. Pero a lo que voy es de que, primero que nada, sea la cosa cristiana, que venga, que sea de Dios realmente. Por ejemplo, hay quienes de repente se hunden, ¿vea?, en cosas bien feas financieramente hablando. ¿Por qué? Porque dijeron, yo quiero ese, y aunque no tenga dinero, yo quiero ese. Y realmente es
Entonces nada más se fijaron en los ojos, o sea, me refiero, quebrantaron cosas de la voluntad de Dios. Entonces se meten en una deuda gigantesca y todo eso. ¿Por qué? Porque nada más se guiaron por los deseos de sus ojos. En cambio, vea, si uno, por ejemplo, pues sí las tengo para este carro, vea, si las tengo para esto, ahora voy a escoger qué modelo me gusta. Está bien, vea, pero lo malo es cuando no, o sea, se basa uno nada más en los ojos, en la vista. En otras palabras, en codicia, ¿verdad? O sea, uno la codicia por los ojos y todo eso, y entonces hace malas decisiones. Entonces, muy importante. ¿Qué dice? Hablando de eso, de los ojos, ¿qué dice Génesis 3, 1, voy a ir hasta el 6. Génesis 3, 1 al 6. Génesis 3, 1 al 6. Ahora, ¿se acuerdan lo que dice 1 Juan 16? Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre sino del mundo. Entonces unos dicen, haz de cuenta, eso cayó redondita Eva en esas tres cosas que no provenían del Padre. Entonces fíjense, Génesis 3, 1 al 6. Pero la serpiente era, ¿qué dice ahí? Astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, ¿qué le dijo? No moriréis. ¡Pum! Completamente lo contrario, ¿verdad? No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable, ¿a qué cosa? Agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Sí llegaron esas tres cosas. Estamos diciendo, ¿cuáles son las tres? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Entonces, si se fijan en el versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Eso es deseo de la carne. ¿Quién le dijo a ella que era bueno para comer? Nadie. O sea, si la única indicación es no comas de este árbol, porque te va a matar. Y tú estás pensando, o sea, dice la mujer, vio el árbol, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. No, el que dijo que no ibas a morir y otras cosas más fue la serpiente. Entonces, ella, ¿cómo? O sea, entonces ella deseó los deseos de la carne. Dice, el árbol era bueno para comer, cuando no era bueno para comer, pero su carne lo deseó. Y luego dice, ¿y qué era qué cosa? Agradable a los ojos. ¿Y se acuerdan cuál es el punto número 2? Los deseos de los ojos ya no provienen del Padre. Y aquí dice, y era agradable a los ojos. Y lo número 3, y el árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Otra vez la vanagloria de la vida. Voy a ser sabia. En vez de obedecer al Dios y no hacer nada de eso, no comerlo. Pero si fijan, o sea, como pum, 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 las tres cosas. Pero ¿qué pasa? Tomó de su fruto y comió. Y ya sabemos el resto del relato, ¿verdad? Las consecuencias tan malas. No nada más es el hecho de que se hayan hecho mortales, ¿verdad? Y ya van después a morir, sino también, ¿verdad?, esa separación entre ellos y Dios. Ahora, ¿qué dice Hechos 26:18? Hechos 26:18. Hechos 26:18 es en una ocasión cuando Pablo está relatando su conversión al rey Agripa. Entonces dice él que esto fue lo que le dijo Dios una vez que lo comisionó como apóstol. Dice Hechos 26:18. Le está diciendo Jesús a Pablo, y aquí Pablo está relatando lo que pasó. Dice versículo 18, Hechos 26:18, para que abras sus ojos. ¿Sí se fijan? ¿Para que abras qué cosa? Sus ojos.
para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Es interesante, ¿no? Porque Satanás le estaba diciendo a Eva: no, hombre, sabe Dios que mira, cuando comas de esto serán abiertos vuestros ojos, ¿de acuerdo? Pero se refiere a cosas de la vanagloria de la vida, no de cosa espiritual. Y aquí le está diciendo a Pablo, ¿verdad?, para que abra sus ojos, ¿verdad?, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, ¿verdad?, y de la potestad del diablo al de Dios. Entonces, muy importante, ¿verdad?, entonces nosotros, ¿verdad? Entonces, fíjense otra vez, así como la ilustración que puse. O sea, primero que nada, que lo que usted vea que sí es espiritual, que que obedezca a lo que son los mandamientos de Dios. Y ya si entre eso usted puede escoger, ¿verdad?, de Tin Marín, de Don Pingüe. Entonces, o sea, pues lo puede hacer. Pero si usted dice: ay, no, yo quiero eso, y aunque tenga que pasar por esto, y aunque tenga que mentir, y aunque tenga que engañar, y aunque tenga que endeudarme con quién sabe cuánto, aunque no tenga, pero yo quiero eso. No, eso ya son los deseos de los ojos. Entonces no puede andar haciendo eso. Entonces, piénselo usted en cualquier situación en la que se encuentra. Y sí, pero otra vez, como le digo, vea, en el caso mío, por ejemplo, con mi cónyuge, pues sí, o sea, yo primero que nada quería que cristiana, y tiene que ser cristiana. Y en segundo lugar, vea, pues, o sea, si aparte también es bonita, pues, ¿por qué no, vea? Entonces, pero primero lo primero. Ahora, número 3. La vanagloria de la vida no proviene del Padre. La vanagloria de la vida no proviene del Padre. Juan 12, 42 y 43, ¿qué dice? Juan, es el Evangelio de Juan. Juan 12, 42 y 43. Está hablando en un contexto cuando Jesús está predicando. Y a pesar que en su predicación él mencionó que muchos no le iban a creer según el profeta Isaías, algunos sí creyeron. Pero a pesar de que creyeron, no quisieron confesarlo como su Señor, como el Mesías. ¿Por qué? Juan 12, 42 y 43 dice: con todo esto, aún de los gobernantes, dice aquí, muchos, que dice, creyeron en Él. Pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga. Porque, ahí dice la razón, versículo 43, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Oh, wow, yo no sé si se dan cuenta de algo. Está hablando no de personas incrédulas. Según el versículo 42 dice, muchos creyeron en Él, o sea, en Jesús, aún de los gobernantes, pero no lo confesaban. Y dice aquí, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. O sea, preferían, vea, ser aceptados por la sociedad, ser aceptados ya pues en la sinagoga, ser aceptados por los que conocidos, ¿no? Ahora es cierto, ¿no es cierto?, que hay personas que lamentablemente sí creen en Dios, pero no se convierten por causa de su familia. No, es que ya me dijo mi papá, vea, que si me convertía me desheredaba. Entonces, o sea, están amando más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Es lo cual, entonces, esa es la diferencia, hermanos, entre una gloria buena y una vanagloria. Si es de los hombres, es vanagloria. Si es de Dios, eso sí es algo glorioso. No voy a ir para allá, pero hay un pasaje en la Biblia, en Romanos, que dice que como a los que sí son rectos, Dios les va a dar honra y gloria e inmortalidad. Y no nada más dice que se les va a dar, dice los que buscan honra, gloria e inmortalidad. Entonces, ¿cómo? ¿Están buscando gloria? Sí, o sea, no está mal usted buscar gloria si la gloria viene de Dios. Pero si es de los hombres, está mal. Esa es vanagloria. Entonces es muy importante. La vanagloria de la vida no proviene del Padre. ¿Qué dice Lucas 16, 13 al 15? Lucas 16, 13 al 15. Hablando de eso de andar amando la vanagloria. Se puede traducir eso en también amar al dinero. Entonces, Lucas 16, 13 al 15 dice: ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. ¿Qué dice? No podéis servir a Dios y a las riquezas.
Dice el versículo 14, y oían también todas estas cosas los fariseos. ¿Qué dice ahí? Que eran avaros y se burlaban de él. Los mismos fariseos que si alguien confesaba que Jesús era el Cristo, los expulsaban de la sinagoga. Esos mismos fariseos. Entonces, versículo 15. Entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos, está diciéndole a los fariseos, delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones. Interesante lo que dice adelante. Porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Qué curioso, ¿no? Ese enunciado. Lo que los hombres tienen por sublime, una palabra muy especial, ¿no? Lo tienen por sublime. Delante de Dios es abominación. ¿A qué se refiere? La vanagloria de la vida. La vanagloria de la vida. El amar a las riquezas y lo de este mundo. Lo que esta vida me ofrece, dicen. Dicen, no, o sea, en primer lugar tienes que poner a Dios. Y por eso es abominación delante de Dios. ¿Por qué? Porque estás poniendo eso como tu ídolo. O sea, la vanagloria de la vida y todo eso. Es por eso que la Biblia dice, ¿no? Que la avaricia es idolatría. Y aquí vemos que los fariseos, ¿cómo eran? Eran avaros. Entonces eso es abominable porque eso es idolatría para Dios. Y es muy importante que todos nosotros chequemos, vea, si no estamos con los deseos de la carne, los deseos de los ojos, vea, la vanagloria de la vida, porque eso es abominable para Dios. Entonces es muy importante, no lo tenga usted por sublime, todas esas cosas de la carne. Y Hebreos 11, 24 al 27. Lo agarré como un buen ejemplo de cómo de alguien que pudo haber decidido entre la vanagloria de la vida o hacer lo que Dios quería, aunque eso significara perder todo, la gloria de los hombres. Es Hebreos 11, 24 al 27. Este es un ejemplo claro de eso. Hebreos 11, 24 al 27. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Versículo 26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Versículo 27, por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se estuvo como viendo al invisible, al invisible. Entonces uno puede ver un gran ejemplo de cómo Moisés estaba entre dos cosas, entre dos mundos. O sigo acá con la gloria de la vida, sigo acá con las riquezas y lo del pecado y todo eso con los egipcios, y llamándome como que si soy descendiente de Faraón, o por acá ser maltratado con los israelitas, con el pueblo de Dios, vituperado como Cristo, y él decidió, ser vituperado como Cristo, porque se estuvo como viendo al invisible. Y ya la última cita que tengo es Santiago 1, 17 y 18. Santiago 1, 17 y 18, porque quiero terminar con una cita bonita. Santiago 1, 17 y 18. Santiago 1, 17 y 18. Ahora acuérdense, ¿cuáles son las tres cosas que no provienen del Padre? Los deseos de la carne no provienen del Padre. Los deseos de los ojos no provienen del Padre. La vanagloria de la vida no proviene del Padre. ¿Pero qué sí viene del Padre? Santiago 1. Santiago 1, 17 y 18. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende ¿de dónde? Desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Mira, Él no cambia, Él siempre es el mismo. Versículo 18. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. La palabra de verdad, la palabra de verdad. Y acuérdense que Juan dice que como en el principio era el verbo, viene siendo la palabra. En el principio era la palabra, el logos, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Y más adelante dice, y como el verbo fue encarnado y habitó entre nosotros, hablando de Jesús. Y entregó, hermanos, su vida por nosotros. Y si el que no
no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él? Dice, todas las cosas. Se refiere a todo lo celestial. Por eso que nuestra mirada tiene que estar en los cielos, de donde esperamos al Salvador, al Señor del mundo. Gracias, Dios les bendiga. Espero que haya sido edificación. Y otra vez, vea, si hay alguien aquí que todavía no ha entregado su vida a Cristo y lo quiere hacer el día de hoy y quiere bajar a las aguas del bautismo, lo puede indicar cuando el hermano se lo diga. Gracias, Dios lo bendiga.